Muy buenas tardes. Imaginen este escenario. Ahí estás sentado en clase, agarras tu celular y mandas un mensaje al que está a tu costado. ¡Qué monstruo! ¿Cómo pudiste hacerlo? ¡Tring! Llega el mensaje. Tu compañero lo mira, luego te mira y te sonríe. ¿Por qué? Estás sentado en la clase de matemáticas y él acababa de resolver un problema que no pudiste tú. Otro escenario. El mismo mensaje, qué monstruo, ¿cómo pudiste hacerlo? Pero en vez de mandarlo a Adriano, que está a tu costado, lo mandaste a Adriana, que está a tu otro costado. Y ella, para tu horror, cuando llega el bring, miras para allá y ella acababa de sacar su zapato y está rascando su pie. Y ella mira el texto, lo lee, te mira y está pero mortificada. ¿Por qué? No pudo interpretar correctamente el mensaje porque desconocía la intención del autor de ese texto. Nosotros, uh, cuando tratamos de determinar la intención de un autor bíblico, puede ser difícil. Pero en esta lección quisiéramos poner el fundamento para que lo comencemos a hacer. En las últimas décadas ha habido profesores de literatura que han dicho que no es tan importante la intención de autores como Shakespeare como lo que interpretan los lectores. En otras palabras, la intención, el significado que le dan los lectores al texto es más importante que la intención del mismo autor. Cuando pensemos en eso, eso puede ser sumamente peligroso cuando se trata de textos bíblicos, porque uno podría hacer que la palabra de Dios diga lo que ellos quisieran que diga. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder estudiar la Biblia, poder sacar los significados que tú has puesto ahí. Quisiéramos que nos ayude, Señor, a entender mejor este tema para poderle dar la importancia de vida cuando nos acercamos a la palabra. Te amamos, pedimos tu ayuda y confiamos en ti. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando hoy acerca de los pasos para el estudio bíblico efectivo. Pasos para el estudio bíblico efectivo. En primer lugar, vamos a ver el enfoque del estudio bíblico efectivo y la necesidad de determinar la intención del autor. Cuando escribimos notas, tratamos de ser lo más claro y preciso posible, con el deseo de poder comunicar bien lo que queremos decir y que el otro nos entienda. Cuando nosotros decimos al compañero, oye compañero, préstame un lapicero, no les damos la libertad para interpretar nuestras palabras como sea. A nadie le gustaría que cuando le diga a su compañero, préstame un lapicero, entienda, cásate conmigo. No le damos esa libertad. Las palabras tienen su significado propio y nosotros queremos comunicar cosas claras y que entiendan lo que estamos diciendo. En Filipenses 4:13, un texto muy conocido, un texto que seguramente muchos han escuchado y hasta aplicado en su vida. Dice Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Qué parece decir ese texto? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quiero subir el monte Everest, lo puedo con Cristo. Si quiero hasta ser no sé, el presidente del país o hacer cualquier otra cosa, lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy en Cristo. Pero cuando uno, digamos, trata de ser presidente o trata de sacarse 20 o trata de hacer otra cosa y fracasa, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios por no cumplir su palabra o la persona por interpretar mal? La persona por interpretar mal. Entonces es de suma importancia que nosotros demos bien el significado mirando la intención del autor. Hay tres cosas que deberíamos pensar
para poder interpretar bien la frase de alguien. En primer lugar, el conocimiento del idioma y la gramática. También ayudaría a tener conocimiento de frases idiomáticas. Entonces, conocer bien el idioma. 2, conocer el autor y su cultura. Número 3, conocer también el destinatario original y su cultura. Ahora, muchas veces cuando escuchamos la interpretación de un texto de un pastor o maestro, decimos, ¡ah, qué interesante! Sin embargo, no nos preguntamos cómo llegó a esa conclusión. Cuando Pablo habla de los bereanos en Hechos capítulo 16, 17. En Hechos 17 habla de los bereanos y dice que ellos escudriñaban todos los días las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo decía, versículos 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo. Perdón. Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Tal vez uno podría malinterpretar diciendo que esos eran unos desconfiados, pero total. Pero Lucas aquí usa la palabra nobles. Escudriñaban la palabra con toda solicitud. Los está alabando porque ellos buscaban entender no solo lo que decía, sino cómo había llegado a esa conclusión. Y es una buena práctica para nosotros los cristianos. En la historia de la iglesia, han habido personas en autoridad que han aprovechado de la idea de que la congregación no escudriñara las escrituras por ellos mismos. Y han aprovechado metiendo significados que no han estado en el texto. Entonces, hay que ser proactivos al escuchar. Si recordamos el mensaje del texto del inicio, ¿no? El mensaje de texto. Una persona, ahora imagínate, de otra cultura, digamos un chino, que recibe, que podría ver tu texto, ese texto que mandaste. ¡Qué monstruo! ¿Cómo pudiste hacer? Luego lo pasa por el Google Traductor y él trata de entender lo que estás diciendo y obviamente te cree una persona cruel porque desconoce el contexto, te desconoce a ti, desconoce todo el ambiente. Interpretó tus palabras sin conocer tus modismos, sin conocer la situación y todo afecta la interpretación del mensaje. La intención del autor es clave. Si uno dice, yo me comprometo a darte 1,000 soles en pago de una deuda, y lo firma ahí abajo. Sin embargo, puso 1,000 soles 1,000. Y luego tú tomas el papel y dices, bueno, a ese 1,000 le agrego una coma y 3 ceros más. Ahora, ¿cuánto te tiene que pagar? Ahora te tiene que pagar 1,000,000. Y tú podrías decir, es que los ceros no tienen valor, por eso solamente puso unos más. Pero es importante saber la intención del autor y no agregar a lo que dice. Uno podría estar en su carro y ahí está manejando y ve la luz roja y se pasa de largo. Ahí viene el policía y lo detiene y dice, señor, usted se ha pasado la luz roja. Y usted puede decir, pero es que para mí el rojo significa avanzar. No puedes imponer un significado en algo que no da ese significado por sí mismo. La vida no funciona así y por ende la literatura no puede funcionar así. El lector no puede determinar por sí mismo un significado sin tomar en cuenta la intención original del autor. ¿Qué ocurre al poder de las escrituras cuando uno impone un significado propio? Bueno, pierde su autoridad y pierde su poder. Si
si 10 personas leen un texto y llegan a 10 significados diferentes, ¿Dios está en la obligación de cumplir su promesa de 10 formas diferentes? No. Dios solo está en la obligación de cumplir de la forma que Él quiso decir la promesa. Entonces, en vez de decir, así ha dicho Jehová, necesitamos concluir, así ha dicho Eric, o así ha dicho tal, y ya no tiene la misma autoridad. Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra, 2 Timoteo 2, del 2 al 4. En 2 Timoteo 2, del 2 al 4, 4 del 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo profetizó prácticamente que llegaría un momento en que la gente no quisiera oír, sino solamente lo que a ellos les agradaba. Y Timoteo tenía que ser fiel en predicar el mensaje según la intención original del autor. Él no tenía el derecho para cambiar o ajustar el significado para el gusto de cualquiera. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿es posible conocer la intención original del autor? Si volvemos al ejemplo, ¿qué habría pasado si ese chino, ¿qué habría necesitado para poder interpretar bien tu mensaje de texto? Tendría que aprenderse castellano bien, conocer la cultura peruana y su jerga. También tendría que tal vez conocer algo de ti, que eres estudiante, que eres bromista, y también algo en cuanto a la relación tuya con el receptor del mensaje. No hay que confundir la interpretación del mensaje con la intención del autor. Ahora, una mala comprensión del texto no cambia el motivo del autor por componer el texto. ¿Entiende? Lo que quiero decir es que solo por cuando tú interpretas mal, no significa que el autor estaba diciendo eso. Hay una sola interpretación del texto. Y eso es lo que debemos buscar, encontrar en el pasaje. Ahora, al aprender el idioma del autor, saber algo de su trasfondo, cultura, relación con el destinatario, uno aumenta confianza de que puede llegar a la intención original del autor. Para que entiendan lo que estamos enfrentando cuando nos acercamos a la interpretación de las escrituras. Imagínate que una carta tuya fuera reenviada a otro continente y ahí, para que alguien lo entendiera completamente en el año 2020. Podría pasar con todos los avances tecnológicos que tenemos, pero imagínate que ese mensaje fuera impreso y guardado en una cápsula del tiempo por 2000 años. Sería difícil interpretarlo bien una vez que lo saquen, ¿verdad? Eso prácticamente es lo que ha pasado con las escrituras. Ese mismo espacio de tiempo que existe entre la escritura del Nuevo Testamento y nosotros ahora. Incluso los mismos documentos del Antiguo Testamento fueron escritos unos 1500 años antes de los documentos más recientes. ¿Cómo entonces? ¿Cómo puede uno esperar entender el mensaje, no solo el mensaje, la intención original de alguien que ha muerto hace 2000 años, ya no existiendo esas culturas, los idiomas originales de griego y caldeo, ¿no? Entonces, ¿es posible entender la intención original del autor? Veamos algunos textos. Gracias a Dios tenemos la información necesaria
del Antiguo y Nuevo Testamento para entenderlo bien. Quiero llevarles a un texto en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice aquí, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora vamos al Nuevo Testamento porque Jesús en un momento se encontró con los rabinos y ellos habían interpretado ese texto de forma diferente a la intención original del autor. Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde llegó esa segunda parte? ¿Aborrerás a tu enemigo? ¿Eso estaba en Levítico? Era una interpretación de los rabinos de ese día. Y Jesús, ¿cómo lo aclara? Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. ¿Cómo llegó Jesús a esa interpretación totalmente opuesto de la interpretación de los rabinos de ese siglo? Jesús conocía algo en cuanto al autor de ese texto. Él llegó al versículo 45 para poderlo interpretar. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús conocía que su Padre era bueno. Por tanto, su Padre jamás diría, aborrece a tu enemigo. Para interpretar bien el texto, tiene que ser consistente con el autor. Entonces, otro texto que podemos ver es Salmos 65, el Salmo 65. Dice en versículos 9 al 13. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, le ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Dios cuida no solo la tierra, sino los habitantes de la tierra. Les da una gracia general a todos. Dios es bueno. Y saber ese hecho te ayuda a interpretar las escrituras. Entonces, un texto más en Timoteo, 2 Timoteo 2:15, nos dice también, cuando Pablo habla aquí a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo implica que se puede usar bien la palabra de verdad. Es posible llegar a conocer la intención del autor, si seguimos algunas reglas. Quisiera mostrarles cómo estudiar la Biblia tomando en cuenta cosas importantes. Dice en Esdras 7:10 que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y debemos también preparar nuestro corazón para acercarnos al estudio bíblico. ¿Cuál es ese proceso en cuanto al estudio bíblico? Implica seguir un paso a paso para llegar a la interpretación correcta. Pero si uno tiene esa paciencia para seguir, va a resultar en lo prometido en 2 Timoteo 3:17. Hablamos hace algunas semanas de que las escrituras son útiles para 4 cosas. En esas 4 cosas, dice al final, versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. El reto en las Escrituras es llegar a la interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer reto en el estudio bíblico? El reto de la observación del texto. Y quizás este sea el paso más importante, porque tenemos que determinar qué declara la Biblia. Hay una pregunta clave cuando uno busca identificar, y es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? En este paso, uno debe prestar mucha atención a las palabras en el pasaje y cómo se relacionan entre sí, observar su estructura, su mensaje como un todo, su atmósfera, su tono. Te ayuda a ver en qué género de literatura se encuentra el pasaje que estás buscando. Por ejemplo, si es una narración, si es una profecía, si es algo de salmos o proverbios, la literatura sapiencial. Si apresuras este paso, normalmente va a resultar en una mala interpretación o una mala aplicación, o las dos cosas. Entonces, quisiera darles un desafío. Si toman el Salmo 1, todo el Salmo 1, y lo leen 5 veces, yo creo que puedes encontrar 5 cosas distintas cada vez que lo lees, si lo lees de forma detenida. En este proceso hay el mayor peso de responsabilidad para observar lo que hay. ¿Cuál es un peligro si uno apresura la lectura de un pasaje? Bueno, te inhibe el hecho de comprenderlo bien. No te deja tiempo para observar. El ámbito para la observación, estamos viendo lo histórico y lo local para ellos, los destinatarios originales para ellos antes, ahí, en ese entonces. Entonces, cuando estamos observando, no podemos saltar de frente de la observación a una aplicación. Sería no interpretar correctamente. ¿Qué ocurriría si alguien salta de frente de la observación a la aplicación? Bueno, tal vez mira el caso de Abraham. Y Dios le dijo, siervo de Dios, tú vas a tener un hijo. Y uno podría decir, mira, yo también soy siervo de Dios, yo también voy a tener un hijo. No puedes saltar, porque si vas a aplicar así, también vas a tener tu hijo a los 100 años. Entonces hay que tener cuidado cómo observamos las escrituras. Este proceso de la observación, interpretación y aplicación llega de un texto en Hebreos 13:8 que dice Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la idea es que cuando interpretamos las escrituras, también hay un ámbito histórico que fue para unos destinatarios originales. Y ellos entendían perfectamente lo que quiso decir el autor cuando les llegó esa carta. También hay un ámbito, Jesucristo mismo ayer y por los siglos y hoy. En la idea de por los siglos Jesucristo es igual. En las Escrituras encontramos unos principios eternos que servían tanto para hace 2000 años como para hoy. Y también en la aplicación de hoy encontramos algo práctico, una forma en que podemos llevar a la calle las enseñanzas. El segundo reto en cuanto a el estudio bíblico es la interpretación. Y cuando hablamos de la interpretación, vemos cómo encaja ese mensaje con el todo de la Biblia. Investigar lo que quiere decir, lo que quiere comunicar Dios. Y aquí nos preguntamos, ¿qué significa el texto? Primero nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Y ahora nos preguntamos, ¿qué significa el texto? Cuando preguntamos qué significa el texto, vamos al ámbito teológico, universal. ¿Qué significa para todos, siempre, doquiera? Por más que diga algo específico, hay que recordar que ese fue escrito a una congregación, un individuo o un grupo grande de personas. Entonces, hay que ver no solo qué dice, sino qué implica. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiso comunicar Dios? ¿Por qué puso este texto en las Escrituras?
y hay que creer la palabra eterna. Cuando vemos la interpretación, debemos mantener en cuenta que no se sujeta a la opinión. No importa si suena ofensivo a nosotros o a otros. Solo hay una interpretación correcta de un texto. Cuando consideramos el texto que vimos en la mañana, que era Ananías y Zafira, ¿sería posible que alguien ve ese texto, lo resume bien en la observación, dice, mira, Dios mató a 2 personas por mentirle, y concluya otra cosa? Que concluya, ¿sabe qué? Dios en ese tiempo estaba en contra de la mentira, pero hoy día no es tan importante para Dios. No. La interpretación demanda que sea consistente con la observación. Entonces, quiero llevarles a un texto del Antiguo Testamento en Segundo de Reyes capítulo 22. Estamos viendo el rey Josías y cómo él responde a las escrituras. Segunda de Reyes 22, del 8 al 13. Y dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, el escriba, al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Cómo mostró Josías que él había interpretado correctamente esta palabra de las Escrituras? Él rasgó sus vestidos, entendió que Dios estaba en contra del pecado. La pregunta es, tal vez, ¿por qué habría sido tentado Josías a no tomar en serio la verdadera interpretación del texto? Y se encuentra en versículo 14 hasta el 17. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que se habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apartará. Josías tal vez estaría deseoso de modificar la interpretación correcta del pasaje, porque todo su pueblo se había entregado a la adoración a falsos dioses. Y cuando uno conoce el texto y conoce cómo lo van a percibir tal vez la congregación, tal vez puede entrarle la tentación a modificar un poco la interpretación, hacer que no sea tan tajante, tan duro. Sin embargo, uno no tiene la libertad de modificar la interpretación de la palabra de Dios según su parecer, porque es así ha dicho Jehová. Josías, del versículo 18 al 20, vemos ya su respuesta. Dice,
Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Josías respondió bien. No trató de tergiversar el mensaje, sino que la aceptó y la aplicó bien. Ahora nos preguntamos, ya que la Biblia fue escrita hace varios siglos, en idiomas desconocidos para nosotros, en una cultura extraña, para interpretarla bien, hay varias herramientas que nos podrán ayudar. Y eso lo hablaremos, pero en una lección posterior. ¿Cómo entonces podemos estar seguros si la hemos interpretado bien, si hemos llegado a la correcta interpretación? Una manera es, antes de pasar al siguiente paso de interpretación, ver si tú puedes resumir el contenido del párrafo o del texto que estás leyendo, incluyendo cada parte en su orden. Por lo general, si puedes resumir bien cada parte del párrafo, puedes llegar a la interpretación que es consistente con el contenido. Cuando nos metemos en problemas, es cuando uno trata de llevar la aplicación sin comprender el pasaje correctamente. El primer paso, entonces, es observar, luego interpretar y, en tercer lugar, aplicar la palabra. Y eso es cómo llevarlo a la práctica. Ilustrar de forma personal qué demanda la Biblia. Y la pregunta clave ya no es ¿qué dice el texto? ¿O qué significa el texto? Ya es ¿qué dice el texto para mí? El ámbito es el ámbito ético. ¿Cómo lo vas a vivir en la actualidad, en tu entorno? Para mí, aquí y ahora. Entonces, hay que encarnar la palabra, tal como Jesucristo llegó a ser el verbo encarnado. Debemos también encarnar la palabra de Dios. La idea es evaluar tu propia vida a la luz de la palabra de Dios y ajustarte a lo que Dios demanda para ti. Cuando observamos el mensaje de la palabra y la entendemos, no necesariamente seremos más piadosos o santos. Tenemos que llevarlo ya a la práctica. Pero hay que preguntarnos, ¿cada pasaje tiene una aplicación directa para mí? Hay veces que no. Si observamos el pasaje de Efesios, capítulo 5, y el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tal una mujer se acerca a ese pasaje y dice, maridos? ¿Eso es para ella? No, es para los esposos. Ahora, ella obviamente puede apreciar el pasaje, puede llegar a entender mucho acerca del amor, pero ella no es esposo. Entonces, obviamente para el hombre hay una aplicación directa. Hay que preguntarte cuál es la aplicación y si es que aplica a ti o no. Cuando nos acercamos a Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, vemos una lista larga de una genealogía de donde vino Jesucristo. ¿Hay una aplicación directa para uno? Pues no. Sin embargo, cuando uno llega a interpretar por qué Dios habrá puesto ese pasaje ahí, realmente aprende mucho acerca de su Dios. Aprende que Dios es misericordioso, que Dios es soberano, cómo ha podido incluir hasta personas como Rahab en la genealogía de Jesús. Y aprendemos mucho acerca de Dios. Y de una interpretación, llegando a ver que Dios es soberano,
ya hay una aplicación implícita para uno. No una directa, sino una implícita. Si Dios es soberano, yo debo someterme a su plan. Yo debo confiar en su plan. Entonces, al determinar la aplicabilidad de un texto, hay que tomar pasos para que ocurra. Una vez que ya te das cuenta de lo que Dios desea que tú hagas, viendo su palabra, debes ponerlo en práctica. Dios no te dice cosas para ahogarte en culpa, sino que para que seas equipado para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3:17. Entonces debes preguntarte, ¿qué estoy haciendo a la luz de las Escrituras? ¿Qué pasos debo tomar para poner en práctica este pasaje? Y demanda fe. Las Escrituras nos mandan en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que las personas que se acercan a Dios necesitan tener dos elementos de la fe, que es creer que Dios existe y creer que Dios recompensa. ¿Quién es la persona que cree que Dios recompensa? La persona que pone zapatos a las enseñanzas de la palabra de Dios y lo lleva a la práctica. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un pasaje de la Biblia y la observaste con detenimiento? Luego observaste y luego interpretaste el texto y encontraste una aplicación práctica para tu vida y lo llevaste a cabo. La escritura debe transformar tu vida. Quisiera darles una manera práctica para que puedan llevar esta enseñanza a la vida real, ¿no? Hemos visto la observación de las Escrituras, qué señala la Biblia, la interpretación de las Escrituras, qué significa la Biblia, la aplicación, lo que solicita la Biblia. El producto es que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, si es que usamos el proceso. Para que tú puedas hacer este estudio de la palabra, obviamente necesitas un libro para apreciar la verdad. Luego un lápiz para agudizar la vista y una libreta para atesorar lo valioso. Estamos hablando de tener una Biblia. Y dice ahí básicamente una Biblia con letra grande para que lo veas bien, estructurada en párrafos, si puedes encontrarlo, sin notas ni comentarios, para que no tal vez confundas las palabras de John MacArthur o otros con las mismas palabras de Dios, ni le des la misma importancia. Número 2, un lápiz para agudizar la vista. La idea es que tal vez usas colores, subrayas, dibujas símbolos cada vez que encuentres, digamos, el Espíritu Santo, le pones una paloma, ¿no? O cada vez que encuentres la Trinidad, pones un triángulo. O Jesús, pones una pequeña cruz ahí para encontrar pasajes más rápido y para identificar y relacionar textos. Luego, número 3, una libreta para atesorar lo valioso. Cuando tú llegas al hábito del estudio bíblico, es muy, muy bueno tener tu propio cuaderno. Y aquí está el mío. Lo estoy llenando poco a poco, mi jornada bíblica. Y lo que quiero es también elaborar mi propio comentario. Siempre tener algo que Dios me está enseñando y avanzar, buscando poner también lo que aprendo y cómo lo voy a llevar a la práctica. Entonces hemos visto que para estudiar la Biblia debes tener junto contigo la Biblia, algo con qué escribir y algo a dónde escribirlo. Con ese libro que tienes, ¿qué debes hacer? Releer lo que ya organizaste, registrar lo que observaste y revisar lo que obtienes. Organizar tu lectura en párrafos. Cuando tú te acercas a la palabra, el texto mínimo que debes leer, no sugiero que sea un versículo solamente, porque un versículo fuera de un contexto puede llegar a ser un pretexto
para cualquier cosa. Entonces, siempre buscar leer su versículo dentro de un párrafo mínimo. Si quieres leer un capítulo, está bien. Entonces, porque mientras más lees, más sensible vas a llegar a estar al texto. Tal vez si quieres hacer marcas distintivas en el texto, registrar. Puedes registrar lo leído en tablas, listas, comentarios. Y número 3, revisar lo que obtienes para así mantener tu comentario actualizado. Hermanos, espero que esta lección ha sido de mucha utilidad y espero que en algún momento los que viven acá en el Cusco me puedan enseñar qué es lo que Dios les está enseñando. Si alguien quisiera ver mi pequeño cuaderno, pídeme nomás. Claro, hay algunas cosas que tal vez son no tan personales, ¿no? Pero cosas que Dios me está enseñando y bueno, espero que pueda hacer algo que pueda tocar su vida y ayudarle a ser más sensible a la lectura y más práctico en su aplicación. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de acercarnos a las Escrituras, de tener la confianza que el Espíritu Santo es el mismo también hoy de lo que era ayer. Pido que nos pueda ayudar a interpretar correctamente las Escrituras. Ayúdanos a ser personas que llevamos a la práctica lo que aprendemos. Por nuestro amor hacia ti, que podamos dar la importancia de vida a la intención del autor. Ayúdanos, Señor, como hijos de Dios, a poder profundizar más la palabra de Dios, que pueda llegar a ser nuestro alimento espiritual. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.